Juan Carlos Fábrega es mendocino, vivió en la capital y en Tupungato. Padre de 3 hijos y abuelo, al recibirse de perito mercantil y con 18 años, ingresó como auxiliar del Banco Nación en la sucursal de Río Gallegos. Se había mudado con su familia en 1958, acompañando a su padre militar. Vivió en Santa Cruz hasta 1972 y fue allí donde conoció a Néstor Kirchner, con quien trabó una gran amistad. Militó en el peronismo y en su carrera como bancario manejó las sucursales del Banco Nación de Tierra del Fuego, Montevideo y Santiago de Chile. Entre 1994 y 1997 fue gerente de la AFJP Nación. En 2003, año en que Kirchner llegó a la Casa Rosada, fue nombrado subgerente general del banco más importante del país. Durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Fábrega sonó como alternativa para formar parte del Gabinete Nacional, pero el día que cumplió 41 años dentro de la entidad, la presidenta le ofreció ocupar el cargo más alto dentro del banco. De esta manera, en el 2010, se convirtió en el primer empleado en pasar por casi todos los cargos hasta alcanzar la presidencia del Banco de la Nación Argentina. Asimismo, es titular del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina y de la Asociación de Bancos Públicos y Privados. Hoy nos visita Juan Carlos Fábrega. Bueno, buenas noches. Como les decíamos, estamos acá con Juan Carlos Fábrega, el presidente del Banco de la Nación Argentina. Un hombre que entró siendo un adolescente prácticamente al banco. Absolutamente. Adolescente y con un entusiasmo espectacular por los años 68, con un entusiasmo por trabajar, haciéndolo en Río Gallego, que era un lugar de mis afectos. Sí. Muy inhóspito, además. Era una ciudad, para mí, extraordinaria, porque era donde uno tenía sus afectos, donde manejábamos un grupo de amigos muy interesante, uno armaba una estructura muy linda para poder vivir en Río Gallegos. Los amigos se nutren de pocos, pero mucho, así que se ha vivido muy bien en Río Gallegos. Ahí estuve unos años y después volví a mi provincia. Y ahí, si bien iban a distintos colegios, ahí lo conoció a Néstor Kirchner. Yo lo conocí a Néstor increíblemente en el año 58 cuando llegué. No íbamos al mismo colegio. En aquella época yo estaba en el Colegio Don Bosco, él hacía el Colegio Nacional. Pero naturalmente era tan pequeño, era de 12.000 habitantes Río Gallego en aquella época, así que mantuvimos alguna relación de amistad. Y después, con el tiempo, algunas cuestiones vinculadas fundamentalmente a la política o a los ideales, hizo que trabajáramos, que estuviéramos cerca. ¿Estuvieron militando en el mismo comité? Bueno, digo, la verdad es que para no equivocarse es acompañando a Néstor, porque lo que ha sido Néstor desde joven lo siguió demostrando a lo largo de sus años y así fue hasta convertirse presidente y dejar esta vida, ¿no? Ahora, se hizo cargo del Banco Nación después de una serie de polémicas, críticas en torno, bueno, al cambio de rol de Mercedes Marcó del Pon, que pasa al Banco Central y usted asume en el Banco Nación. ¿Cómo definiría hoy la situación del banco en cuanto, por un lado, en datos gruesos, ¿no? En cuanto a cuánto representa del mercado financiero en la Argentina hoy el banco, cómo es la relación de préstamos y depósitos que tiene el banco? Y bueno, después les sigo preguntando porque si no van a ser muchas entradas. A ver, Nora, es bastante interesante lo que ha pasado en el Banco de la Nación Argentina. En principio, el cambio categórico del banco a partir del año 2003, oportunidad en que yo casualmente asumo como gerente general del banco en aquella época, y donde la impronta del banco pasa a ser fundamentalmente el respaldo de la micro, pequeña y mediana empresa y atendiendo las necesidades de la producción. El banco hizo un cambio considerable. En aquel momento el Banco de la Nación Argentina venía con una situación muy crítica, tan crítica que venía de manejarse una cartera morosa del orden del 57% en el sector privado. Es decir, casi de 6 de cada 4 clientes del banco eran morosos. Eran morosos. Grandes, pequeños, medianos. Ahí en realidad era una situación de crisis
de productores que en realidad algunos tenían que ver con situaciones anómalas en el origen de los créditos, pero la gran mayoría venía de una crisis de los 90 tremenda, que la verdad había dejado distintos sectores productivos de la Argentina sin que pudieran manejarse con rentabilidad y de esa manera poder atender su compromiso financiero. Así que a partir de ahí se fue creciendo. Yo recuerdo que para el año 2003 el Banco de la Nación Argentina no era el primer banco de mercado, y lo particular de esto es que... ¿Había superado algún banco privado? Sí, había bancos privados que estaban por arriba del Banco de la Nación Argentina, y lo que es más, el banco era el banco de mayor cartera morosa del mercado. El tiempo primero definió con las políticas públicas, que es el objetivo primordial del banco, definir una estrategia para atender lo que es la producción. Y dentro de esto, fundamentalmente a la micro, pequeña y mediana empresa. Y hacer un fuerte respaldo a la gestión de cobranza, que nos dio excelentes resultados, pero sin omitir de que estos resultados tienen que ver con una ecuación económica en la Argentina que mejora el perfil de las empresas y de la rentabilidad, y por tanto fue bastante más simple cobrar la mora terrible que tenía el Banco de la Nación Argentina. Y de aquella situación que permitía mostrar a un banco con la mayor mora, no siendo un banco testigo del mercado, pasamos a una cosa totalmente distinta. Pasamos a ser el primer banco de mercado. Hoy hay 80 bancos en el sistema financiero argentino y el Banco de la Nación Argentina tiene en promedio un cuarto del sistema financiero. Es importante destacar lo siguiente: tenemos un cuarto del sistema financiero, pero quien nos sigue a nosotros, atrás nuestro, tiene un poco menos del 8%, o sea que... Es muy grande la diferencia. Es muy grande la diferencia. El banco en realidad hoy, para alcanzar los parámetros que normalmente se miden en el sistema financiero como cartera de préstamos, depósitos, activos y patrimonio, hay que sumar los 4 bancos que vienen abajo para hacer cualquiera de estos parámetros que tiene el Banco de la Nación Argentina hoy. Pero además se dio otro hecho muy particular, diferenciándose fundamentalmente de lo que hace el resto del sistema financiero. El banco concentró su esfuerzo en atender la inversión productiva, y muy especialmente a la micro, pequeña y mediana empresa, y ahí en realidad uno advierte de que el resultado fue formidable. Hemos crecido en la cantidad de clientes de manera muy significativa, teniendo en cuenta que nos hemos dedicado a las pymes fundamentalmente. Hemos posicionado muy bien el banco, pero además hemos logrado que este banco no tenga mora. De haber sido el banco de más mora del sistema financiero, hoy es el banco que menos mora tiene en el sistema financiero. El banco maneja 0.37% de mora, con una cartera que está en el orden de los 90.000 millones de pesos. ¿Y cuál es el promedio habitual de mora en el sistema financiero? El sistema financiero tiene 1.7% de mora. El banco tiene 0.37, o sea, está bastante por debajo de esos parámetros, y con este rol tan estratégico, que es un rol que lo hace desde el liderazgo. Yo digo, a ver, se puede cumplir un rol de testigo y regulador, pero la verdad que si uno no tiene peso en el mercado, ese rol no se puede cumplir adecuadamente. Y lo que no es menos cierto, que el banco hoy lidera el mercado, como comenté recién, y hace que este concepto de regulador y testigo se cumpla, pero a cabalidad, porque es el que en todo caso fija pautas en materia de tasas, fija pautas en materia de precios en servicios, fija pautas en materia de productos y fija claramente, ayuda a que se concrete la inversión. Ahora, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que implica que la banca en general tenga que destinar un porcentaje de crédito al sector productivo, ¿cómo impacta en el Banco Nación? ¿Tiene impacto o tiene esto repercusión directamente en la banca privada más que en la banca pública? A ver, como claramente yo comentaba recién, es una modificación interesantísima de la Carta Orgánica del Banco Central, y fundamentalmente
este ingreso del Banco Central en el direccionamiento del crédito a la producción, para mí es un acierto fundamental y hace que el resto de los bancos empiecen a sumar a lo que hace el Banco de la Nación Argentina. Digo, estas pautas que ha puesto el Banco Central, el banco las sobrecumple con mucha velocidad porque está direccionado justamente hacia la inversión. Nosotros, de hecho, la primera pauta que surge de la nueva Carta Orgánica del Banco Central es la utilización de un 5% de los depósitos totales para inversión, y este crédito de inversión mediante la 5319 comunicación del Banco Central habla de 3 años de plazo. Nosotros prestamos a más plazos que eso, naturalmente. Nosotros normalmente manejamos plazos hasta 10 años, pero ahora acabamos de sacar una línea de crédito, por ejemplo, Mi Galpón, que tiene como objetivo claro ir hasta 15 años de financiamiento. ¿Y con qué tasa de interés? Ahí también somos muy competitivos. El banco maneja tasas de interés en créditos que van desde el 5% hasta el 14%. Muchas de las líneas de créditos del banco tienen un nivel de subsidio por los distintos ministerios. Ministerio de Agricultura, de Industria, de Economía, de Turismo. O sea, la verdad es que los ministerios han aprovechado esta herramienta poderosa que es el Banco de la Nación Argentina y que se convierte en un brazo ejecutor de políticas públicas, especialmente en lo económico-financiero, muy relevante, y lo han aprovechado atendiendo subsidios de tasa para los sectores que le interesa a cada ministerio priorizar. Ahora dígame, y con respecto al tema de los, digamos, no sé cómo denominar, los privados, sí, los ciudadanos comunes, ¿también tienen, digamos, esa ventaja en el acceso al crédito del Banco Nación, o el banco está orientado más a la pequeña y mediana, digamos, al sector productivo, y el cliente particular es...? Nora, el banco hoy tiene la prioridad en la micro, pequeña y mediana empresa. Dentro de lo que es la micro y pequeña, hay muchos que son individuos, porque hay muchos que atienden un kiosco y son atendidos en el banco con líneas que son de individuos. De cualquier manera, en la conformación de la cartera del banco, el 26% es individuo, el resto, el 74% restante, se corresponde con crédito con destino a empresa. Dentro de esta empresa existe micro, pequeña y mediana, y existe la gran empresa. El banco, por supuesto, que atiende la demanda cuando existen créditos específicamente para lo que atañe a la exportación, y en particular cuando hay inversiones de significación, que por supuesto en las grandes empresas la apoyamos porque tiene que ver con un resultado positivo para la Argentina. Ahora, acaban de abrir una sucursal en China, ¿no? ¿O van a abrirla? Acabamos de hacer la apertura, no la apertura, sino la autorización, de obtener la autorización por parte de China para que abramos nuestra sucursal en China. El banco ya tiene otras 16 sucursales en el exterior, en distintos puntos del mundo, y la verdad que China nos parece un poco por demás importante, así que ahí estamos... Y le preguntaba porque justamente usted hacía hincapié en el tema de la exportación. Supongo que está orientado básicamente a eso. Todas nuestras sucursales, nuestras 16 localizaciones en el mundo tienen que ver con el financiamiento de apoyo al comercio bilateral. Digo, podemos financiar en el exterior a cualquier cliente que esté dispuesto a importar desde Argentina, como podemos financiarle a cualquier exportador argentino para que coloque su producto. ¿Y qué hablamos de esto? Estamos dispuestos a darle nosotros financiamiento al que va y vende bienes de capital, por ejemplo, en el exterior, con financiamiento del banco, y estamos dispuestos a financiar desde afuera a aquel cliente que esté interesado en comprar en la Argentina. Y lo hacemos muy bien. La sucursal es nuestra, la prioridad en el exterior, y yo, de hecho, he pasado unos cuantos años en el exterior, 8 años en el exterior. Usted estuvo en Montevideo y en Chile. Yo estuve en Chile y en Montevideo, exactamente. Así que se cumple un rol muy interesante ahí de apoyo al comercio bilateral. Ahora debe ser toda una ingeniería particular abrir una sucursal en China, ¿no? Por sí, la diferencia de todo. En principio que venimos transitando un camino de 3 años y no ha sido fácil. En el camino puedo comentar, Nora, de que
nombramos una persona que le hicimos estudiar el mandarín y cuando llegó a China dijo, la verdad es que me resulta muy difícil quedarme, así que tuvimos que preparar a otro para que ya está en China en este momento, para que se haga cargo de esa tarea. Y la verdad que tampoco es tan fácil. Nosotros en cada una de nuestras sucursales en el exterior hay un funcionario argentino que se ocupa de la relación específicamente con nuestra casa central, con el banco en la Argentina. No, porque es otro mundo, literalmente otro mundo, culturalmente, desde el punto de vista idiomático, todo. Sí, todo, sí, todo. absolutamente. Y de dimensión, ¿no? Porque sí, ahí sí. es apabullante. Ahí nos vamos a conformar con poder darle soporte a los empresarios argentinos para que cuenten con alguien que les ayude a hacer un buen negocio en China. Claro. ¿Hay muchos ya empresarios argentinos radicados en China? Hay varios empresarios, hay algunos empresarios que se instalaron en China y dejaron parte de sus familiares en China, y hay otros que viajan con mucha frecuencia porque es un punto estratégico, claro. Y a futuro no cabe ninguna duda que es un lugar para no perder de vista desde el punto de vista comercial. Ahora, con respecto al tema de la relación del Estado y el Banco Nación, ¿no? Y de todas las nuevas regulaciones, si ha habido una crítica y un temor que generalmente se trasciende en distintos medios, es el tema de que el Estado Nacional, pida al Banco Nación más crédito del que le correspondería. Digamos, ¿cómo se maneja esta relación entre depósito, Estado, banco, dependiendo del mismo Estado? Nora, es muy buena la pregunta porque uno ve y lee tantas veces en los medios de comunicación argentinos de que el Estado se endeuda o toma fondos del Banco de la Nación Argentina para resolver los problemas. Y yo quiero decir, Nora, que esto no tiene nada que ver con lo que pasa en el Banco de la Nación Argentina. Los números están muy abiertos para poderlos mirar y existen además regulaciones específicas desde el Banco Central, pero además en la propia ley del presupuesto de la Nación que define el Congreso y donde deja claramente una limitación en el artículo 74 de la ley de presupuesto que dice que el Estado no puede tomar en crédito más del 30% de los propios depósitos que tiene el Estado en el Banco de la Nación Argentina. Con lo cual tengo un cliente maravilloso que es al que le presto hasta el 30% de sus propios depósitos. Con lo cual, digo, es un tanto llamativo. Me gustaría tener todos los clientes de esa característica. Uno le puede prestar hasta el 30% al Estado. Nosotros tenemos la gran ventaja de que el Estado, al ser el banco, el agente financiero, deposita muchos fondos en el Banco de la Nación Argentina y por supuesto que le prestamos una parte de nuestra cartera que nunca sobrepasa el 30% de esos depósitos. Claro, el Estado también, digamos, el gobierno ha tomado decisiones que benefician al banco, como esto de que los sueldos de los empleados del Estado se paguen a través del Banco Nación, ¿no? De las Fuerzas Armadas, de Seguridad, que esto no estaba regulado hasta ahora. No solo que no estaba regulado, casi estaba regulado a la inversa. Increíblemente, los propios empleados del sector público nacional cobraban sus saberes en bancos privados. Y yo digo que el Banco del Estado, el Estado Nacional, tiene un banco propio, porque este es un banco exclusivamente del Estado, no es un banco, no es sociedad anónima, es un banco del Estado. Con lo cual tiene un instrumento que por demás eficiente y además que tiene el 25% del mercado, que puede brindar este servicio a los empleados de la Nación. Y que se lo puede brindar llegando con productos de la misma categoría que tiene el sistema financiero, pero con mucho más bajo costo que los que maneja el resto del sistema. Y nos parece que es una oportunidad para nosotros comprometernos con los empleados públicos y atenderlos como corresponde y preparar los mejores productos para asistirlos y dejarlos que estén contentos en nuestro banco. ¿Ya está instrumentado esto? ¿Está en práctica o está en fase de aplicación? Teniendo en cuenta la cantidad que son, ¿no? Nora, el banco ya manejaba varios organismos públicos que cobraban sus saberes en el banco. Y el decreto 1187 tiene como particularidad que define el pago de la totalidad
de los empleados públicos nacionales en el Banco de la Nación Argentina. Y esto hace que nosotros tengamos que incorporar algo más de 300.000 empleados para que cobren sus haberes. De esto hemos preparado un programa, trabajándolo con la jefatura de gabinete y los distintos ministerios, y estamos yendo paulatinamente. En la actualidad ya hemos pasado aproximadamente 55.000 empleados. De acá hasta diciembre completaremos 90.000 y en el transcurso del año próximo tendremos cumplido la totalidad de los empleados que cobren los haberes en el banco. Bueno, vamos a un corte y seguimos hablando Sí, sobre este mundo financiero en la Argentina. ¿Cómo no?